La conciencia. Tiempo transversal. A. La autonomía óntica del microcosmos actual. El inciso anterior, funcionamiento de la esfera de la conciencia del Pasú, no podrá ser completo sin incluir un estudio sobre el tiempo inmanente. Sin embargo, debido a su importancia capital para la comprensión del encadenamiento espiritual, hemos preferido tratar este tema por separado. Lógicamente, aquí habrá que remitirse a muchos artículos y explicaciones anteriores, ya que el tiempo, al que vamos a estudiar en último lugar por motivos de metodología, constituye en realidad el fundamento de la conciencia, vale decir, la base sobre la que se apoya gran parte de lo ya visto. Comencemos, pues, por el principio, es decir, por la obra del demiurgo. El placer del demiurgo, el bien, consiste en el descubrimiento significativo permanente de su obra. Para ello ha designado, junto a la finalidad entelequial de los entes, una suprafinalidad destinada a brindar el descubrimiento significativo. Pero ¿quién ha de efectuar tal descubrimiento? ¿Hacia quién apunta la suprafinalidad? Respuesta. Hacia un ente autónomo capaz de descubrir el designio en todo ente y poner, luego, el sentido en todo ente. Esa es la finalidad del animal hombre o pasú. Pero esa finalidad, llegar a ser un ente autónomo postor de sentido, el pasú ha de alcanzarla tras larga evolución. En anteriores artículos hemos mencionado que el proceso evolutivo del pasú habría de culminar con el desarrollo de la esfera de conciencia, es decir, con la construcción de un esquema de sí mismo que obrase como asiento del sujeto consciente. Este sujeto, por constituir la más elevada expresión del sujeto anímico evolutivo, o alma, exige que el esquema de sí mismo sea lo más perfecto posible, que refleje completamente la estructura del microcosmos. Solamente cuando el esquema de sí mismo coincida hasta en sus menores detalles con el microcosmos, lo que equivale a decir que el sujeto consciente es capaz de pensar al microcosmos, de pensarse a sí mismo racionalmente, será posible alcanzar la autonomía óntica propuesta como finalidad del pasú. Por motivos de simplicidad explicativa dividimos la finalidad en dos objetivos: alcanzar la autonomía óntica y ser postor de sentido. Al primero lo llamamos objetivo microcósmico y al segundo objetivo macrocósmico. Al estudiar el objetivo microcósmico, por las mismas razones de simplicidad, nos hemos referido exclusivamente a la culminación del proceso evolutivo del pasú, vale decir, a la formación de la esfera de conciencia animada por el sujeto consciente, pero, en una consideración más rigurosa, habría que afirmar que dicho objetivo abarca toda la historia evolutiva del pasú. Esto se verá mejor si aclaramos que tal historia evolutiva es el desarrollo formal del plan evolutivo con que el arquetipo Manu se despliega a través del hombre. Tomando al pasú en cualquier punto de su evolución, es decir, en cualquier fase formal del plan evolutivo, el objetivo microcósmico está siempre hacia adelante en el sentido de la evolución, apuntando hacia la entelequia y, en efecto, hacia la autonomía óntica. Una vez restituido el sentido esencialmente evolutivo que debe expresar el objetivo microcósmico, vamos a ocuparnos de su finalidad última, la autonomía óntica del microcosmos. Sabemos, en efecto, que la finalidad del pasú es una posibilidad abierta para llegar a ser un ente autónomo, mas ¿qué ocurre cuando tal posibilidad se concreta? ¿Qué significa ser un ente autónomo? Daremos una respuesta, pero no ha de creerse que, por el hecho de describir una entelequia, nos estamos ocupando de algo inexistente. Por el contrario, se cuentan por millones quienes han completado el plan evolutivo del pasú y ahora, tranquilamente, se encuentran sirviendo a la sinarquía de los siddhas traidores, integrando las filas de la jerarquía blanca. Tales son, por ejemplo, los maestros de sabiduría que desde hace unos siglos operan políticamente en Occidente procedentes de Shambhala. No hay que insistir demasiado, pues ya ha sido suficientemente aclarado, que el pasú debe cumplir una misión importantísima en la obra del demiurgo. Pero, hasta donde es excepcional este papel, único entre los entes designados, solo se hará evidente si reflexionamos sobre la posibilidad de autonomía que implica la concreción de su finalidad entelequial. En efecto, cualquier ente que culmina su proceso, aun cuando alcance la perfección suprema, no es otra cosa que la expresión de los arquetipos universales. Estos le sostienen y se manifiestan en él, cumpliendo la voluntad del demiurgo.
Los entes subsisten en el tiempo trascendente y en él cumplen su proceso, como todo lo que en el mundo es sucesivo. Mientras el Pasú evoluciona, mientras su cuerpo es un microcosmos potencial, es también sucesivo en el tiempo trascendente y se encuentra sostenido permanentemente por el arquetipo Manu. Entonces no se diferencia mayormente de los restantes entes sucesivos. Sin embargo, esta situación cambia completamente cuando el Pasú concreta su entelequia y se transforma en microcosmos actual. En tal caso adquiere una característica excepcional, única, que lo diferencia esencialmente de todo ente sucesivo, es decir, adquiere la autonomía óntica. Esto no quiere decir que el microcosmos actual deja de estar sostenido por el arquetipo Manu, sino que, por haber alcanzado la entelequia, el Pasú es el mismo arquetipo Manu y, a partir de entonces, comienza a existir como ente autónomo. Examinemos brevemente cómo llega el Pasú a convertirse en ente autónomo. El Pasú, como todo ente, ha sido designado por el demiurgo. Pero, en instancias inferiores de su evolución, solo se revelan a su razón los designios de entes externos, con los cuales construye la estructura cultural. No obstante, llega el día en que, con un sacudimiento esencial, sobreviene la intuición de la posibilidad de la autonomía óntica. El ente, conocedor de entes, comienza a conocerse a sí mismo y de esa turbadora revelación surge el símbolo fundamental de la esfera de conciencia. Una nueva estructura se va enlazando en torno a ese primer símbolo y se conforma así el esquema de sí mismo, la historia del microcosmos que debe acabar, por fuerza, describiendo al designio propio. Y el sujeto anímico evolutivo, al animar el esquema de sí mismo como sujeto consciente, va animando también sucesivamente los elementos del designio propio. El final de este proceso de autodescubrimiento, teórico, pero que puede efectivamente ser alcanzado una vez en la vida o en alguna vida, ocurre cuando el sujeto consciente es capaz de pensar el esquema de sí mismo y el esquema de sí mismo es la interpretación del designio propio. En ese momento el sujeto se compenetra de todo el microcosmos y éste se ilumina como corresponde a todo sistema. El microcosmos pasa a ser el contenido de un pensamiento, equivalente a un sistema vivenciado por el pensar racional, es decir, el microcosmos íntegro es una vivencia del alma. En resumen, el sujeto apercibe una representación que es sí mismo, el microcosmos. Y el microcosmos es entonces un acto puro de conciencia, una pura perfección paradigmática, una entelequia del arquetipo Manu, un ente autónomo. ¿Por qué ente autónomo? Respuesta. Porque el microcosmos actual es pura conciencia y la conciencia es tiempo. O, con otras palabras, conciencia y tiempo son palabras sinónimas. Quiere decir que la reducción racional del microcosmos por el sujeto consciente causa en éste la existencia de un tiempo propio, inmanente, independiente del tiempo trascendente del macrocosmos. En consecuencia, la autonomía óntica del microcosmos actual es una autonomía temporal, concepto que ya habíamos adelantado en el artículo C del inciso anterior. El cuerpo del Pasú es un microcosmos potencial. Será un microcosmos actual cuando se transforme en un ente autónomo, es decir, cuando se independice de su sincronización con los procesos de los restantes entes del macrocosmos. Recordemos que por permanecer en el tiempo trascendente, o conciencia del demiurgo, el microcosmos tiene todos sus movimientos internos sincronizados con los movimientos externos del macrocosmos. Los relojes atómicos, biológicos y psicofisiológicos del Pasú están sincronizados con los relojes cósmicos que regulan los movimientos de los entes según patrones universales de razón. Por eso decíamos en dicho artículo, sintetizando, el Pasú se va transformando en ente autónomo a medida que cumple el objetivo microcósmico de la finalidad. Construir un esquema de sí mismo, o esfera de conciencia, de tal perfección que, al ser reflexionada por el sujeto consciente, racionalice completamente al microcosmos. La conciencia, análogamente al aspecto poder del demiurgo, ha de poder aplicarse, compenetrarse, difundirse, etc., en el microcosmos y sincronizar sus movimientos internos con sus propios relojes patrón, o sea, ha de poder desincronizarlo del macrocosmos evitando participar del tiempo trascendente, ha de sustraerlo de su permanencia en él. Aunque ya se ha puesto en claro que la autonomía óntica del microcosmos forma parte esencial de su designio, es decir, es efecto de la voluntad del demiurgo, todavía podría preguntarse para qué. Vale decir, ¿para qué el demiurgo propone en el designio microcósmico la posibilidad de su autonomía? Respuesta.
Esta pregunta carece de sentido porque la autonomía no es un fin en sí misma, sino una consecuencia necesaria e inevitable de la finalidad entelequial. Con otras palabras, la autonomía temporal es efecto de una causa final que se llama conciencia-tiempo. Evidentemente, nos referimos a la conciencia de la entelequia, es decir, conciencia del microcosmos. Pero la respuesta definitiva es, desde luego, hermética. La autonomía óntica del microcosmos ocurre cuando éste refleja perfectamente al macrocosmos, cuando sus estructuras son homólogas y están análogamente vitalizadas. Esto quiere decir que un microcosmos actual solo puede serlo si representa perfectamente al macrocosmos, estructuralmente y anímicamente. O sea, solo si la complexión del alma del Pasú, al animar el microcosmos, es análoga a la complexión del demiurgo al animar el macrocosmos. Por eso, si el demiurgo exhibe un aspecto sucesivo, producto del aliento, cuya fluencia llamamos conciencia-tiempo o tiempo trascendente del macrocosmos, el Pasú ha de manifestar un aspecto semejante en el microcosmos, si es que aspira a concretar su entelequia. Y ese aspecto microcósmico no es otro que el sujeto consciente en la esfera de conciencia. Vemos así que el tiempo propio del microcosmos, y, en consecuencia la autonomía óntica, es una condición esencial para la actualización arquetípica del microcosmos. B. Descripción temporal del ente autónomo. Hemos visto que resulta inconcebible un microcosmos entelequial sin que el alma guarde una perfecta correspondencia formal con el demiurgo. Así, en el microcosmos, ha de manifestarse un aspecto conciencia-tiempo, análogo a la conciencia-tiempo del macrocosmos. El microcosmos, para ser tal, debe alcanzar una autonomía temporal, debe independizarse del tiempo trascendente del macrocosmos. Mas, como un ente, que hasta entonces permanecía en el tiempo trascendente, puede situarse fuera de él y evitar ser arrastrado por su fluencia irresistible. Respuesta. Para entenderlo hay que considerar el siguiente principio. El tiempo trascendente es isótropo para todo ente que es permanente o sucesivo en él, pero es anisótropo para todo otro tiempo inmanente, en el sentido de su sucesión. Lo primero quiere decir que todo ente, permanente o sucesivo, existe con carácter fenoménico en el tiempo trascendente y está determinado por él. Si es permanente, está determinado por su duración y si es sucesivo por su desarrollo procesual. Lo segundo nos dice que el tiempo trascendente, no obstante ser isotrópico para todo ente, es capaz de coexistir con otro tiempo sin superponerse con el sentido de su transcurrir. Vale decir, el tiempo trascendente es anisótropo en el sentido sucesivo de todo tiempo coexistente. Este principio nos va a permitir responder a la pregunta anterior. Cuando el microcosmos, que es un ente sucesivo en el tiempo trascendente, es abarcado por la conciencia de su alma, se torna sucesivo en la dirección de un tiempo propio, es decir, su suceder ocurre en el flujo inmanente de la corriente de conciencia. Entonces sobreviene necesariamente la autonomía óntica porque el tiempo trascendente es anisótropo en la dirección del tiempo inmanente. Naturalmente, la anisotropía del tiempo trascendente no implica un defecto de la conciencia del demiurgo, sino que constituye el modo como él permite la coexistencia del microcosmos actual y la consumación de su finalidad entelequial. Al obtener la autonomía óntica, al convertirse en microcosmos actual, el Pasú pone el máximo sentido posible en la obra del demiurgo. La relación coexistente entre microcosmos y macrocosmos se denomina armonía. La conciencia de la armonía, por parte del microcosmos viviente, constituye el mayor descubrimiento posible y también el mayor bien. Equivale a vivenciar un esquema de sí mismo del demiurgo. Evidentemente, el objetivo último de la finalidad es impresionar con la magnitud colosal de la obra y despertar la admiración del microcosmos por su creador. Tampoco debe creerse que con la anisotropía del tiempo trascendente, al permitir la coexistencia autónoma del microcosmos actual, el demiurgo asegura la eternidad de sus criaturas. El microcosmos actual, así como otras complexiones débicas que aquí no estudiaremos, es inmortal pero no eterno. El Pasú puede sobrevivir a la muerte física, vale decir, a la desintegración orgánica del microcosmos, transformando a este en ente autónomo. Pero, aun cuando su cuerpo físico sea inmortal, jamás gozará de la eternidad que el demiurgo y los espíritus poseen como carácter esencial. ¿Por qué? Respuesta.
porque la condición de la eternidad es la no sucesión y el microcosmos actual fundamenta su autonomía, y su inmortalidad, en un tiempo propio que, en tanto que tiempo, es esencialmente sucesivo. Por el contrario, la eternidad no implica sucesión de instantes, sino un solo instante siempre presente, que no obstante, abarca y sobrepasa al tiempo sucesivo. Aunque parezca una paradoja increíble, se trata de una tenebrosa verdad. Aun cuando el Pasú haya conquistado la inmortalidad del cuerpo físico, y se comporte como ente autónomo con respecto al tiempo trascendente, su microcosmos tendrá fatal disolución simultáneamente con el pralaya macrocósmico. Y, tras la disolución de todo ente sucesivo, durante la noche de Parabrahman, solo el uno existirá en la eternidad. Los espíritus hiperbóreos también son eternos y luego veremos qué importancia reviste dicho carácter para el encadenamiento a la materia. El porqué de un ente autónomo, es decir, independiente del tiempo trascendente, ha de finalizar su existencia en el momento que concluye el tiempo trascendente, no podrá ser comprendido sin una adecuada descripción de dicho tiempo del macrocosmos. Sin embargo, una descripción tal solo se ha efectuado en el libro Física Hiperbórea, el cual se va a editar separado de los fundamentos. Aquí, pues, solo podemos mencionar algunas características, ya que una explicación rigurosa requiere el empleo del quantum arquetípico de energía definido en la física. Por ejemplo, conviene destacar que el tiempo trascendente no solo presenta la extraña cualidad, ya señalada, de ser isotrópico para los entes permanentes y sucesivos y anisotrópico para otros tiempos sucesivos, sino que también es continuo y discontinuo a la vez. Ello se debe a que el espacio real se compone esencialmente de cuantos arquetípicos, los cuales poseen, cada uno, un punto indiscernible. Resulta así, que en cualquier porción del espacio, por pequeña que sea, existe siempre una región coordenable, propiamente espacial, que constituye el principio de la extensión continua, y un punto indiscernible, no acotable, propiamente temporal, que es el mismo punto que podría localizarse en cualquier lugar del universo. Este punto indiscernible constituye el principio y el fin del tiempo trascendente. Todo ente situado en el espacio existe en el tiempo trascendente porque sucede en él, pero no existe en el punto indiscernible que posee en su seno porque tal punto es común a todos los entes existentes en cualquier región del espacio. El punto indiscernible es denominado también el ojo de Abraxas. De esta manera, todo ente sucesivo, por ejemplo, es y no es en cada momento de su acontecer. Pero su ser es sucesivo y su no ser es permanente. El fin de todo ente, del ente particular y del ente universal, está presente en cada instante del tiempo trascendente. Y de esta finalidad no escapan ni siquiera los entes autónomos o inmortales como el microcosmos actual del Pasú. Por eso se dice que la sola percepción del aspecto sucesivo o fenoménico de los entes constituye una ilusión, ya que su fin, la nada que alcanzará al concluir el tiempo sucesivo, que es igual a la nada inicial, anterior al tiempo sucesivo, se encuentra siempre presente en los entes, expuesta a la mirada aguda. Según vemos, la esencia de la conciencia es el tiempo. El tiempo trascendente manifiesta la macroconciencia del uno. El tiempo inmanente expresa la conciencia del microcosmos. Si existe el tiempo inmanente, si el Pasú ha desarrollado un sujeto consciente en la esfera de conciencia, entonces el tiempo trascendente será anisótropo en esa dirección y el microcosmos podrá convertirse en ente autónomo. El tiempo inmanente será, así, un tiempo propio del microcosmos, el cual, necesariamente, tendrá carácter interno, dado que fuera del microcosmos transcurre el tiempo trascendente. El microcosmos actual subsiste en su propio tiempo inmanente, cuyo fluir brota del sujeto consciente en una sucesión de instantes que se pierde en la interioridad del ente, en una dirección no surcada por el tiempo trascendente. Debido a esta autonomía desde el interior del ente, que alcanza el microcosmos actual con respecto al tiempo trascendente, también se independiza del espacio, adquiriendo la libertad de ubicarse en cualquier sitio sin ser condicionado por el tiempo trascendente. En resumen, la entelequia del Pasú, el microcosmos actual, todo conciencia, todo tiempo inmanente, es independiente del tiempo y del espacio del macrocosmos. Tal el grado de libertad que implica la autonomía óntica.
Cabe destacar que, en un ente autónomo, el tiempo inmanente ha de progresar indefinidamente en la interioridad del microcosmos, en la dirección de su transcurrir, sin que ello guarde relación con el tiempo trascendente, exterior, del macrocosmos. Por eso, cuando el microcosmos actual actúa voluntariamente sobre el macrocosmos, es el momento en que el macrocosmos adquiere máximo sentido, cumpliendo así el objetivo de su finalidad. Este es el caso, por ejemplo, de los maestros de sabiduría de la jerarquía blanca, quienes periódicamente suelen actuar en el mundo con sus cuerpos entelequiales en lo que denominan misiones para favorecer el desarrollo de los planes cósmicos. C. La doble temporalidad del microcosmos potencial. Hemos aclarado ya que la autonomía óntica, que caracteriza a un microcosmos actual, es fundamentalmente una autonomía temporal, producto de un elevado grado de conciencia. Pero nuestro propósito es mostrar la estructura psíquica del Pasú en el momento previo al encadenamiento espiritual, según declaramos en los primeros incisos. En dicho momento específico de su historia el Pasú, desde luego, no era microcosmos actual sino potencial, aunque su evolución apuntaba hacia tal entelequia. Y, como microcosmos potencial, no obstante su manifiesta falta de desarrollo, el Pasú había construido una incipiente esfera de conciencia, figura 11b, animada por el correspondiente sujeto consciente. En términos temporales la diferencia entre microcosmos actual y potencial es la siguiente. En el microcosmos actual el sujeto consciente ha sido capaz de pensarse a sí mismo, ha vivenciado el esquema de sí mismo, y, por subsistir en un tiempo propio, se ha tornado ente autónomo. En el microcosmos potencial el sujeto consciente está localizado sobre un esquema incompleto de sí mismo y, por lo tanto, solo es inmanente a la esfera de conciencia. En otras palabras, el tiempo propio, que es esencial al sujeto consciente, solo es inmanente a la esfera de conciencia. Fuera de ella el sujeto consciente es incapaz de abarcar otras estructuras del microcosmos. Pero, aquello que quede fuera de la conciencia del sujeto, es decir, fuera de la dirección del tiempo propio, será inevitablemente objeto del tiempo trascendente, su existencia sucederá en él. Por eso en el microcosmos potencial, tal como ya fue explicado en otro artículo, los relojes atómicos, biológicos y psicofisiológicos, del Pasú, están sincronizados con los relojes cósmicos que regulan los movimientos de los entes según patrones universales de razón. En el microcosmos potencial, salvo la esfera de conciencia, toda otra estructura subsiste en el tiempo trascendente. En el microcosmos potencial, entonces, coexisten dos naturalezas temporales. El tiempo propio, inmanente, en la esfera de conciencia y el tiempo trascendente en las restantes estructuras del microcosmos. Naturalmente, estos tiempos coexisten sin interferirse debido a la anisotropía del tiempo trascendente, que impide a este transcurrir en la misma dirección del tiempo inmanente. El microcosmos potencial es así un ente que sucede en el tiempo trascendente pero en cuya entraña, en una hondura insondable, coexiste el tiempo inmanente de la conciencia. La esfera de conciencia, fuente del tiempo inmanente, es un núcleo de efectiva autonomía temporal, pero, por constituir una estructura integrada a la organicidad microcósmica, no podrá alcanzar conjuntamente la efectiva autonomía espacial del ente. Por ahora es solo interioridad del ente, un abismo en la intimidad del microcosmos, una conciencia de entes externos que no consigue conciencializar a sí mismo. De este microcosmos potencial, dotado de un núcleo de tiempo inmanente pero que participa, en ciertas estructuras, del tiempo trascendente, nos vamos a ocupar exclusivamente a continuación. Comencemos por destacar una importante consecuencia. Si solo la esfera de conciencia sucede en el tiempo inmanente, entonces las restantes estructuras de la psique subsisten en el tiempo trascendente. Especialmente debemos atender al hecho de que la estructura cultural permanece, y crece, en el tiempo trascendente. Pero la estructura cultural viene a cumplir la función de límite inferior de la esfera de conciencia, puesto que hemos definido a esta como un espacio analógico que se extiende sobre el sistema vivenciado. En la figura 22 el arco XX representa analógicamente tal límite inferior, vale decir, el comienzo de la esfera de conciencia. Recordemos que la esfera de conciencia se compone de esfera de sombra y esfera de luz. Siempre refiriéndonos a la figura 22, es cómodo imaginar al tiempo inmanente como una corriente de manantial cuya fuente se encuentra exactamente en el arco XX.
El tiempo surge de XX y corre hacia Epsi, inundando la totalidad de la esfera de conciencia. Analógicamente, bajo esta alegoría, se debe ver la terminación esencialmente sucesiva del sujeto anímico evolutivo, al que, justamente, denominamos sujeto consciente. El arco XX de la figura 22 corresponde al nivel del símbolo I de la figura 21, el cual se encuentra sobre el plano de significación horizontal del concepto XX. A partir de XX comienza la esfera de conciencia. Ahora bien, el tiempo inmanente corre de XX a Epsi1, según dijimos. Pero esta es la dirección que siguen las representaciones emergentes hacia la esfera de luz, tales como I, comilla. Es evidente, pues, que toda emergencia de un símbolo en la esfera de conciencia sucede en el sentido del tiempo inmanente. Las notas principales de la energía psíquica, en que consiste todo símbolo emergente, son movimiento, intensidad y dirección. Al movimiento lo hemos llamado emergencia y a la dirección intención. Sin embargo, por seguir el sentido del tiempo inmanente, de XX a Epsi1, a la dirección de todo símbolo emergente se la denomina intención temporal. Este concepto ya había sido adelantado en el artículo del inciso anterior. Allí, en efecto, se dijo: sabemos ya cuándo se inicia la conciencia, pero lo que más nos interesa es conocer qué modificaciones introduce su presencia en el pensar racional. Vale decir qué dimensión o característica del pensar nos demuestra inequívocamente que se trata de una conciencia y no de ningún acto psíquico. Respuesta: la intención temporal del pensamiento. Y, más adelante, el pensamiento de una relación puede adquirir, por la referencia a sí mismo de su dimensión potencia, caso, C, una intención temporal determinada. Y eso lo convierte en consciente. Estos comentarios, y otros por el estilo, que se hicieron en artículos anteriores, han de quedar ahora completamente aclarados al conocerse la naturaleza del tiempo inmanente. Consideremos nuevamente la expresión energética del pensamiento del Pasú. W, por θ igual EP. Esto es, la potencia activa del concepto XX, W, por el tiempo trascendente o duración de la vivencia sistemática TT, es equivalente a la energía psíquica, EP, del símbolo I. Sabemos que la relación XX subsiste en el tiempo trascendente y que, al ser vivenciada por el sujeto cultural, el substrato de su potencia activa causa la energía del símbolo I que imita al concepto XX. Si la potencia activa está referida a sí mismo, entonces el símbolo I emergerá dirigido hacia Epsi1, es decir, su energía tendrá el carácter de primera intención. Ahora sabemos, también, que la primera intención apunta en la dirección del tiempo inmanente. De acuerdo a la definición dada, es evidente que el pensamiento de todo símbolo emergente, su aprehensión por el sujeto, ha de constituir una conciencia de, ya que ello no puede ocurrir más que en la esfera de conciencia, tal como se había adelantado. Una interpretación temporal de la expresión energética nos va a permitir responder a un difícil interrogante. En efecto, si la conciencia transcurre en un tiempo propio, al cual no interfiere el tiempo trascendente debido a su anisotropía esencial, ¿cómo es que el sujeto consciente toma conciencia de la temporalidad trascendente de los entes externos? La respuesta hay que buscarla en la expresión energética, en la determinación intencional que la potencia activa introduce a la energía de todo símbolo emergente que procede de la estructura cultural. Mientras la potencia activa, W, que se encuentra en el primer miembro de la expresión, tiene la dirección del tiempo trascendente, TT, por el cual está multiplicado, por el contrario la energía equivalente, EP, demuestra una dirección transversal a la de, TT. Tal dirección transversal es la que indica la primera intención, casos A, B, o C. Si considerásemos, solo a título analógico, a los términos de la expresión energética como magnitudes vectoriales, diríamos que el vector energía, EP rotó de la dirección del tiempo trascendente a la del tiempo inmanente. Resulta así que, aunque los tiempos trascendente e inmanente coexistan sin interferirse, existen ciertos entes internos, o símbolos psíquicos, capaces de permanecer en la dirección del tiempo trascendente o rotar temporalmente y suceder a la dirección del tiempo inmanente. Los símbolos que permanecen en el tiempo trascendente son, desde luego, los principios y relaciones, vale decir, los sistemas de la estructura cultural.
Los símbolos que suceden en el tiempo inmanente, por causa de la potencia activa de las relaciones, son las representaciones de conceptos, tales como y comilla, figura 21, que emergen con primera intención hacia el umbral de conciencia xi. La expresión energética describe la relación de causa y efecto que vincula al símbolo homólogo y comilla y al concepto XX. Una primera aproximación a la respuesta buscada es, entonces, que todo símbolo emergente, cuya substancia es la energía psíquica, EP, contiene un dato que revela al sujeto consciente la existencia del tiempo trascendente. Es fundamental destacar la siguiente propiedad. Dicho dato permanece invariante durante la rotación. Hay que aclarar que el tiempo trascendente revelado al sujeto consciente por tal dato del símbolo emergente corresponde siempre a una duración originaria del ente externo, duración que ha sido interpretada por la razón como propiedad sémica del esquema. Esto quiere decir que, cuando el esquema es vivenciado por el sujeto cultural, y su potencia produce una representación consciente, la duración originaria se ha de transferir invariablemente al símbolo emergente como un dato pronto a ser notado por el sujeto consciente. En consecuencia, la conciencia de la duración originaria del ente externo procede de un dato del símbolo emergente, es decir, de una propiedad objetiva a posteriori, y no de una intuición a priori del tiempo como pretende Kant. El microcosmos potencial participa del tiempo trascendente del macrocosmos y posee un tiempo propio, inmanente a la esfera de conciencia. Ambos tiempos coexisten sin interferirse y son reales. Ambos pueden ser conocidos como sucesión pura, sin referencia a ente alguno, por el sujeto consciente. El tiempo inmanente por autoscopía de su propia esencia, y el tiempo trascendente, tal como se demostrará más adelante, por intuición de la extensión irrelevante de la significación continua. Pero el hecho de que efectivamente pueda ocurrir la intuición pura del tiempo no implica que ésta deba constituir el fundamento a priori de la temporalidad de los entes. Por el contrario, la conciencia de la duración de un ente en el tiempo trascendente procede de una propiedad objetiva de su representación, propiedad que refleja aquella duración originaria, vale decir, es un dato a posteriori. Como primera aproximación obtuvimos que el sujeto consciente conoce el tiempo trascendente indirectamente, por un dato propio de la representación consciente. Para completar la respuesta debemos indagar, pues, sobre la naturaleza de tal dato. El dato temporal el sujeto consciente lo recoge del símbolo emergente. ¿Más que es un símbolo emergente? Respuesta. Una estructura cuya substancia consiste en energía psíquica, EP. Pero toda estructura determina una forma. El símbolo emergente es, también, una forma substancialmente energética. Esto se comprueba analógicamente en la figura 19, a donde el símbolo I, homólogo al concepto XX, se ha representado arbitrariamente como una forma triangular. Considerando esta definición podemos afirmar que el dato buscado, por cuyo intermedio el sujeto consciente conoce el tiempo trascendente, es la extensión formal de todo símbolo emergente. Con el fin de aclarar la cuestión, vamos a remitirnos al estudio analógico del artículo F del inciso anterior. Ante todo, recordemos que el tiempo trascendente aumenta en el sentido de la dimensión extensión, ver figura 18. La extensión del concepto XX, en efecto, constituye una medida del tiempo trascendente que, además, se conserva invariante en el símbolo homólogo y, comilla, aun cuando su energía, EP, haya rotado temporalmente. La invariancia de la dimensión extensión es el dato que revela al sujeto consciente una duración originaria en el tiempo trascendente. Esto ya lo habíamos adelantado en el comentario tercero de citado artículo. Consideremos ahora el símbolo I, manifestado por la potencia del concepto XX. Ambos elementos son semicamente homólogos aunque difieren en sus dimensiones. Si tenemos en cuenta que el símbolo I, de la figura 19, es efecto del concepto XX, hemos de concluir que tanto la extensión como la comprensión del concepto están igualmente en el símbolo primero. La extensión del concepto, en efecto, es denotada en el símbolo I por la duración durante la cual se manifiesta en el pensamiento. La comprensión del concepto es función del espesor de la tajada igual al volumen de esta. Podemos convenir en que el espesor del símbolo, y su volumen, son iguales a los del concepto tajada. La extensión del concepto es igual a la extensión del símbolo y la comprensión del concepto es igual a la comprensión del símbolo.
La extensión del símbolo revela al sujeto consciente, según hemos visto, la duración originaria del ente externo, vale decir, revela solo aquella cantidad de tiempo trascendente que corresponde a la percepción sensible del ente externo o a la rememoración de su esquema. Entonces, cabe preguntar cómo podría percibir el sujeto consciente la sucesión pura del tiempo trascendente, desligada de toda referencia óntica. Con otras palabras, puede experimentarse la conciencia de una intuición pura del tiempo trascendente, a pesar de su anisotropía. Respuesta. El sujeto consciente, en ausencia de toda representación, puede intuir la sucesión del tiempo trascendente debido a su paralelismo con la significación continua que fundamenta el pensar racional. En la figura 21 se advierte que el plano de significación, ese significado t-tiempo t, trascendente, del lenguaje habitual es horizontal y paralelo al umbral de conciencia EPSI hacia donde el sujeto consciente tiene centrada su atención. Pero, además, el plano de significación, STT, es extenso en dirección, o t, es decir, en el sentido del tiempo trascendente. Todo esto nos indica que, aunque en el contexto del lenguaje habitual no se ha notado ningún concepto vacío, la percepción de la significación continúa como pura extensión sistemática, su duración sin relieve, equivale a la intuición consciente del tiempo trascendente.